Continuando con el estudio de Mateo, ahora veremos la enseñanza que tenían los fariseos escribas acerca del mandamiento no matarás en relación a la enseñanza y el verdadero significado que el Señor dio acerca de este mandamiento. Mateo capítulo 5 del versículo 21 al 22 dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En los versículos 21 al versículo 48 del capítulo 5 de Mateo, Cristo menciona ejemplos de la justicia que es mayor a la de los escribas y fariseos. Los versículos 21 y 22 dan el primer ejemplo. Para los judíos cumplir el mandamiento era no matar, un acto externo. Para el Señor, matar incluía además la ira, el enojo. Por eso su justicia era mayor, no solamente externa, incluía un cambio de corazón. Por eso dijo en Mateo capítulo 5 versículo 8, Bienaventurados los de limpio corazón. El tema que aborda el Señor Jesucristo en este versículo 21 del capítulo 5 es el mandamiento de Éxodo, no matar. El primer delito del hombre fue el homicidio. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, el primer delito que el hombre cometió fue el homicidio. Génesis 4:8 dice así la palabra de Dios. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Desde ese día, el asesinato ha sido parte constante de la sociedad humana. En los últimos años, este delito se ha incrementado mucho. Existen miles de asesinatos conocidos diariamente donde se conoce al asesino. De la misma manera, existen asesinatos desconocidos donde nunca se descubre quién fue el agresor. Son tan comunes los asesinatos que a menos que sean extraños o múltiples o involucren a personas famosas, el asesinato no pasa de ser una noticia local. Si agregamos los suicidios, que es el asesinato de uno mismo, y los miles y miles de abortos provocados, realizados, las cantidades de los asesinatos en nuestra sociedad serían impactantes. El Señor utiliza 6 ejemplos acerca de la justicia del corazón en los versículos 21 al versículo 48. En este caso, el versículo 21 al 22 trata del pecado del asesinato. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los antiguos es una referencia a los rabinos y escribas que habían creado muchas tradiciones y que habían reemplazado la autoridad de las escrituras, y estas tradiciones estaban por encima de las escrituras del Antiguo Testamento. En las dos primeras ilustraciones, matar, adulterio, son interpretaciones tradicionales de los mandamientos bíblicos. El asesinato de Abel fue un acto terrible que violaba la ley divina. Génesis 4:13 dice la palabra de Dios. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Pero la primera prohibición específica de asesinato se halla en Génesis 9:6 durante el pacto de Dios con Noé. Así dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí en este versículo se indica el castigo que Dios había determinado por el asesinato. También acá menciona la razón de su gravedad. El castigo es la muerte del asesino, y la razón por tan severo castigo es que el hombre está hecho a imagen de Dios. Quitar la vida a otro ser humano es asaltar lo sagrado de la imagen de Dios.
El mandamiento específico al que Jesús se refiere está aquí en el Decálogo, en los 10 mandamientos que todo judío conocía. El mandato dice así en el libro de Éxodo 20:13. No matarás. Aquí la prohibición de no matar no aplica a toda forma de matar a un ser humano. Aquí tiene que ver con el asesinato criminal. En muchos relatos y enseñanzas de la Biblia se clarifica este asunto y se excluyen la muerte por pena capital, la muerte por guerra justa, el homicidio accidental y el homicidio por defensa propia. El mandamiento es contra el asesinato intencional de otro ser humano por motivos puramente personales, cualesquiera que estos motivos pudieran ser. Satanás es el asesino original y padre de mentira. De la misma manera lo son quienes rechazan a Dios y se rebelan contra Él. Juan 8:44 dice así la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo ser humano que rechaza la verdad, la palabra de Dios, es un hijo del diablo. Como tiene rencor, odio en su corazón, es un homicida en potencia. Esa es la característica de Satanás y de todos aquellos que rechazan la Biblia, rechazan las enseñanzas de la palabra de Dios. Los seres humanos son responsables por los asesinatos que cometen, al igual que son responsables por todos los demás pecados. Sin embargo, cualquier pecado, incluido todo asesinato, es inspirado por el asesino en potencia de Dios, Satanás. Sin embargo, no podemos culpar a Satanás por nuestros pecados, porque la naturaleza humana caída comparte la presencia del mal que Satanás personifica. Jesús dijo que es del propio corazón del individuo que salen los malos pensamientos. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Son características, conductas que caracterizan a los hijos de Satanás, a los hijos del diablo. No pecamos simplemente debido a que Satanás o a la privación social o a situaciones angustiosas, malas influencias o cualquier otra causa externa. Tales cosas podrían tentarnos a pecar y a facilitar el pecado, pero cuando cometemos un pecado o incluso si deseamos cometerlo, se debe a que nosotros mismos decidimos pecar. El pecado es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad que se produce cuando rechazamos a Dios. Romanos 1:28 dice así la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El pecado es un acto de la voluntad de los seres humanos. Cuando los seres humanos rechazan a Dios, como dice Romanos 1:28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, no toman en cuenta a Dios en sus decisiones, Dios les entregó a una mente reprobada
una mente reprobada que caracteriza a nuestra sociedad el día de hoy. Los seres humanos son hacedores de maldad. Si bien muchas maldades se reflejan exteriormente, pero muchas maldades están en el interior de los corazones de los seres humanos no regenerados. Y este es el punto que Jesús ataca en este versículo al decir no matar. No matar no solo es quitar la vida de un ser humano. La muerte de un prójimo, de un ser humano, el asesinato, nace de las intenciones más profundas del corazón del ser humano no regenerado. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, dice así la palabra del Señor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas el Señor aborrece. Aún 7 abomina, dice la palabra de Dios, abomina su alma. Dios aborrece el pecado y aborrece al ser humano que practica el pecado. En este caso, aquellos que son derramadores de sangre inocente, los asesinos, cometen el delito de matar, violan la ley de Dios, pero a la vez este pecado y otros, como se menciona en el libro de Proverbios, el alma de estas personas es aborrecida por el Dios, el creador de los cielos y la tierra. El asesinato es una manifestación despreciable de un corazón carnal no regenerado que caracteriza a la sociedad en estos días y en todos los días que ha habido desde la existencia del ser humano después de la desobediencia de Dios por parte del hombre en el jardín del Edén. La gravedad del agravio se ve en una de las últimas declaraciones en la palabra de Dios. Apocalipsis 22:15 dice la palabra del Señor. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo homicida, todo aquel que viola el mandamiento de no matar, no solo el acto externo, sino la intención de matar, estará fuera de la presencia del Señor en los últimos tiempos. El Señor en el Antiguo Testamento nos da nombres de asesinos. Si bien muchos de los asesinos no son o evaden de la justicia terrenal, no se los condena a una justicia, pero el Señor tiene registrado a cada asesino que ha quitado la vida de un ser humano en este mundo, haya o no haya cumplido una condena de hombres. El Señor lo tiene registrado y recibirá su castigo en el juicio final. El Antiguo Testamento nos da nombre de estos asesinos. Se menciona a Caín, a Lamec, a Faraón, a Abimelech, Joab, los amalecitas, David, Absalón, Simri, Jezabel, Asiel, Jehú, Atalía, Joás, Manasés y muchos otros más. Dentro de esta lista podemos ver que incluso está incluido el nombre de David, una persona, un siervo que andaba conforme al corazón de Dios, pero que cometió el delito del asesinato. El Nuevo Testamento también incluye a algunos asesinos. Por ejemplo, se menciona a Herodes, a Judas, los sumos sacerdotes, Basabás, Herodías, su hija y muchos otros más. La historia bíblica, al igual que la historia humana en general, está llena de asesinos. Entonces, los oyentes de Jesús estaban conscientes de la gravedad de este pecado. La mayoría de los oyentes estaban de acuerdo con la pena capital para el delito, pero ellos, estos farsantes, estaban convencidos de que eran inocentes de ese mal en particular. Pero ahora Jesús ataca esa confianza en sí mismos, afirmando que nadie es realmente inocente
del delito de asesinato. Porque el primer paso en el asesinato es la ira. La ira, el enojo, la rabia está detrás del asesinato. Nadie cree que sea pecado, pero es uno de los peores pecados. En mayor o menor grado, convierte a todos los seres humanos en asesinos potenciales. Mateo 5:22 dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El mandamiento de Éxodo, el mandamiento dice no matarás, y el castigo se menciona en Éxodo 21:12, donde dice la palabra del Señor. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Éxodo 21:14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Lo que Jesús dijo destrozó la ilusión de la justicia propia. Si bien no mataban, que es un acto externo, su corazón estaba lleno de odio, ira, enojo, que son actos internos que nacen del corazón. Para Jesús era lo mismo que matar, un corazón lleno de ira, lleno de enojo, que matar físicamente a un ser humano. Con este argumento Jesús estaba demostrando que la justicia de Dios era mayor que la de los escribas y fariseos. Mateo 5:20 dice así la palabra de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús hablaba de una justicia interna, una justicia de corazón. Los judíos debieron haber sabido que Dios mandaba la justicia de corazón, no solo una conducta externa y legalista. Ahora veamos el contexto, por qué estaba sucediendo en este tiempo, por qué los judíos no estaban practicando la justicia interna, la justicia de corazón. En el tiempo de Jesús, la mayoría de los judíos hablaba arameo en lugar de hebreo. El lenguaje del Antiguo Testamento fue el hebreo. Esto facilitó para que los rabinos crearan tradiciones que enseñaban en vez de las escrituras mismas. Por eso los judíos ignoraban muchas cosas de la gran revelación que Dios les había dado. La interpretación rabínica de las escrituras ensombrecía el significado original de Dios. El orden tradicional no matarás era bíblica, extraída de Éxodo 20:13, no matarás. Pero el castigo tradicional judío era Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El castigo tradicional judío era someter al culpable a un juicio. Este castigo impuesto por los ancianos era pequeño, minimizaron la ley de Dios con relación a la norma bíblica. ¿Por qué? Primeramente, él no prescribía el castigo bíblico de la muerte. El castigo para aquellos que mataban era la muerte según el Antiguo Testamento. Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Números 35:30-31. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida, mas a un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte,
indefectiblemente morirá. El castigo impuesto por los ancianos era pequeño en relación a la norma bíblica. La norma bíblica enseñaba que los asesinos, así como mataron, así debían morir, pero los ancianos estaban enseñando que el castigo era someterlo a un juicio. El castigo tradicional por asesinar era culpabilidad por parte de un tribunal civil, que al parecer usaba su propio juicio como castigo. Minimizaron el castigo de la muerte de estos ancianos porque el carácter santo de Dios ni siquiera se tomaba en cuenta. No se decía nada de la desobediencia a su ley, de la profanación de su imagen a la cual fue hecho el hombre. La gravedad del asesinato es asaltar lo sagrado de la imagen de Dios. No se decía nada en cuanto a la actitud interior del corazón delictivo del asesino. Los rabinos, escribas y fariseos habían limitado el asesinato a ser simplemente un asunto civil y su enjuiciamiento a una corte humana. Habían limitado su mal a un acto físico. Al hacer eso, hicieron caso omiso a lo que sus propias escrituras enseñaban, en este caso el Antiguo Testamento. Pero la palabra del Señor siempre tomó en cuenta la actitud profunda del corazón del ser humano. Y en este caso David había reconocido mucho tiempo antes de la época de Cristo. David había reconocido esta verdad. El Salmo 51:6 dice así la palabra del Señor. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor amaba la verdad en lo íntimo, amaba las intenciones más profundas del corazón del ser humano, más que las actitudes externas del ser humano. El Señor declaró a Samuel en 1 Samuel 16:7, al final de este versículo dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor declaró a Samuel que Jehová mira el corazón. David dijo al Señor que amas la verdad en lo íntimo. Entonces esta era la enseñanza del Antiguo Testamento, que el Señor amaba lo más íntimo del corazón del ser humano. Mateo 5:22 dice así la palabra de Dios: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. El versículo 21, el Señor habla de la enseñanza de los fariseos acerca del pecado de no matar. En este caso, los que mataban eran culpables de un juicio civil. Pero aquí en el versículo 22, cuando el Señor dice, yo os digo, está mostrando la verdadera enseñanza o el verdadero significado de este mandamiento. Jesús, al manifestar, pero yo os digo, no estaba contrastando o contradiciendo las enseñanzas del Antiguo Testamento. Eso mismo dijo en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. El Señor no había venido para eliminar la ley, en este caso el Decálogo, los 10 mandamientos y la enseñanza de los profetas, sino el Señor, cuando dice yo os digo, estaba contradiciendo la enseñanza rabínica. Jesús les estaba diciendo, en otras palabras, déjenme decirles lo que las mismas escrituras dicen. Ustedes no pueden justificar por no haber cometido el acto físico de asesinato, no pueden justificarse. El asesinato es mucho más profundo que eso. Se origina en el corazón, no en las manos. Empieza con malos pensamientos, independientemente de si estos llevan a la consumación del acto o no. Jesús empieza a señalar la insuficiencia de la justicia en que confiaban los escribas y fariseos.
La justicia de estos fariseos escribas era externa. La opinión que tenían de sí mismos era halagadora, pero Jesús destroza esa justicia de complacencia propia al comenzar con la acusación de que un individuo es culpable de asesinato, incluso si está enojado, odia, maldice o calumnia a otra persona. Entonces, ¿es posible para un ciudadano modelo y respetuoso de la ley ser tan culpable de asesinato como alguien que asesinó? ¿Acaso es posible que un individuo que nunca ha participado ni siquiera en una pelea de puños tenga más espíritu de asesino que un asesino en serie? En los sentimientos más profundos de sus corazones muchos sienten ira y odio y hasta deseos que la persona odiada estuviera muerta. El hecho de que el temor, la cobardía o la falta de oportunidad no les permita quitarle la vida a quien odian no disminuye la culpa delante de Dios. El Señor enseña que quienes conscientemente desean la muerte de otro individuo no están libres de culpa. Todo enojo es un asesino incipiente que empieza a manifestarse. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto nos hace culpables a todos. ¿Por qué? ¿Quién no ha odiado a nunca o a alguien? A la luz del contexto, Juan utiliza el término hermano en sentido de un compañero creyente, un miembro de su congregación. Pero el énfasis que Jesús hace en Mateo 5:22 es más amplio. Mateo 5:22 dice así: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Hermano significaba cualquier otro individuo judío en esa cultura. Entonces, esto del aborrecimiento a su hermano se aplica contra cualquier ser humano que nos rodea, sea cristiano, creyente, no creyente. Aquel que aborrece a una persona es homicida. Jesús elimina todo vestigio de justicia propia. Hizo a un lado toda la basura de tradición rabínica. También vació con la autojustificación que es común para todos nosotros. La humanidad está autoengañada. La actitud que el hombre natural tiene de sí mismo es un autoengaño, pues piensa de sí mismo, por ejemplo, antes de morir o cuando esté enfermo o una situación difícil, dice dentro de su corazón: pude haber hecho algunas cosas malas, pero en lo más profundo de su corazón dice: realmente no soy malo. Esa era en esencia la actitud de arrogancia moral de los escribas y fariseos, tal como lo es en muchos hoy en día. Compararnos con un criminal sanguinario nos hace sentir muy bien en nuestra propia mente. Al igual que el fariseo en el templo, nos sentimos orgullosos de no ser como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Lucas capítulo 18, versículo 11 dice así la palabra del Señor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Jesús nos dice en este pasaje que estamos estudiando que somos exactamente como esas otras personas. Aunque no le quitemos la vida a alguien más, aunque nunca asaltemos físicamente a nadie, somos culpables de asesinato. Los sociólogos, psicólogos, informan que más que cualquier otra emoción, el odio lleva a una persona hacia el asesinato. Y el odio no es más que la extensión de la ira. La ira lleva al odio, el cual lleva al asesinato en el corazón, sino en el acto. La ira y el odio son tan mortales que hasta pueden destruir a quienes lo albergan. Es así que muchas personas hoy en día
dicen yo no cometo muchos males, yo no hago cosas malas, yo voy a la iglesia, yo apoyo a las obras de beneficencia. De esa u otra manera va justificándose delante de Dios. Pero lo que Dios ama son las intenciones del corazón, las obras buenas que nacen de un corazón transformado, no obras externas que tratan de complacer a Dios sin un corazón transformado. El punto principal de Jesús desde el versículo 21 al versículo 48 es que hasta las mejores personas son pecadores o pecadoras en sus corazones y por tanto están en la misma condición que los peores individuos. No considerar el estado de nuestro corazón es no considerar lo que el Señor afirma que es la medida de suma importancia de la verdadera culpa. En el versículo 22 Jesús nos da 3 ejemplos que muestran la definición divina de asesinato. ¿Qué es para el Señor ser un asesino? Enojarse con alguien más, decirle necio y llamarle fatuo.